Vuelta en el hilo. Una verdad que tiene que ser dicha es que el cambio climático es una realidad. Existe y está presente. Si tuviera que resumirlo en una frase, yo diría que el cambio climático es una crisis peor que el coronavirus. Él es Robert Valencia, vocero para la organización Earth Justice. Una organización ambiental sin fines de lucro que aborda el tema legal para proteger el ambiente y las personas que lo habitan. Por 1 año y medio, la pandemia ha consumido nuestro día a día. En medio del estrés y la preocupación constante, las pérdidas de vidas, rutinas, relaciones, trabajos, ha sido difícil darle espacio y atención a la crisis climática. Por lo menos con el coronavirus ya tenemos una vacuna, ya tenemos métodos que nos permiten a nosotros controlar el virus como ha ocurrido a lo largo de la historia. Sin embargo, con el cambio climático los efectos son más duraderos. Y por eso hablamos con Robert, para entender mejor estos efectos, lo que, por ejemplo, causan los incendios de la costa oeste de Estados Unidos en el resto del país. O sea, cómo la crisis climática afecta nuestra vida cotidiana. Vemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos que ya el calor extremo mata a más de 600 americanos cada año. Según un reporte publicado en 2020, en el resto del mundo, 30% de la población ya lidia con olas de calor severas que duran 20 días o más. Pero las proyecciones climáticas muestran que hasta el 75% puede verse afectado por olas para el 2100. Y además del calor, hay otros síntomas del cambio climático que afectan diferentes aspectos de nuestra vida. Empecemos por nuestra salud. Robert me dio el ejemplo de los incendios en California y Oregón, que afectaron no solo a personas en esos estados, sino también a los que viven del otro lado del país. Todo ese humo no se quedó concentrado en ese lugar. Ese humo fue transportado al otro lado del país, a lugares tan lejanos como Nueva York. Era como una sombra que se posaba sobre la ciudad. Y ese humo, combinado con baja calidad de aire y otros factores ambientales, puede afectar la salud de los habitantes. Nosotros vemos tasas de enfermedades cardiorrespiratorias en la comunidad hispana. La ciudad de Nueva York tiene una de las tasas más altas de hospitalizaciones y muertes por asma entre niños y jóvenes. Más del 80% de estos casos son pacientes latinos y afroamericanos. Al aspirar ese humo, pues afecta o empeora su condición de asma o cualquier otro tipo de neumonía, de bronconeumonía, etcétera, etcétera. Una cosa desencadena a la otra y lo que estamos viendo es precisamente eso, que no importa en dónde ocurran un fenómeno natural, todos nos vemos afectados. Además de nuestra salud, la crisis climática también afecta nuestro acceso a la comida. Sigamos con el ejemplo de los incendios en la costa oeste de Estados Unidos. Estos incendios fueron causados por el calor y la sequía, dos cosas que también han afectado las cosechas. Y es importante mencionar esto porque California produce 1/3 de los vegetales y 2/3 de las frutas y nueces que se consumen en todo Estados Unidos. Lo que vemos es que hay una escasez de alimentos, señalado incluso por el Departamento de Agricultura, donde el 90% de cosechas que se pierden son por las sequías. Y por el clima extremo en general. Esto también afecta a trabajadores agrícolas, de los cuales más del 80% son hispanos. Que trabajan más de 12 horas de sol a sol. Si tú trabajas en la intemperie, te vas a ver afectado, te vas a ver deshidratado. Si no tienes un seguro médico que no pueda cubrir un golpe de calor, ahí hay un problema económico y no tienen seguros médicos que los protejan o incluso les pagan por la cantidad de comida que produzcan. O sea que tienen que producir la mayor cantidad de comida para que les paguen un salario decente. Y muchos de ellos no tienen el lujo de detenerse y tomar un descanso del calor. Pero el incremento en las temperaturas no afecta solo a los que trabajan en los campos. Los latinos representan casi el 40% de las personas que viven en áreas amenazadas por incendios forestales. Esto es según un estudio reciente, que también dice que en comparación al resto de la población de Estados Unidos, los latinos tienen más del doble de probabilidad de vivir en áreas de alto riesgo de incendios forestales. Si tu hijo sufre de asma porque estás respirando aire sucio, tu hijo no va a poder ir a estudiar y va a perder días escolares. Y si no puedes ir a trabajar en este caso, pues vas a perder tu trabajo. Y ahí vemos, por ejemplo, esta serie de situaciones como un efecto dominó que afecta nuestras vidas.
Otro ejemplo de este efecto dominó del cual habla Robert es que por el clima extremo la gente está usando más calefacción y aire acondicionado, que alimenta la contaminación por carbono y ejerce mayor presión sobre nuestro sistema energético que puede provocar apagones. Como pasó en Texas a principios de este año. El frío extremo, en un estado que no está acostumbrado a ese clima, hizo que la red eléctrica no pudiera soportar la demanda de electricidad. Esto causó apagones por todo el estado y dejó a casi 70% de tejanos sin luz ni calefacción. Fue un momento catastrófico. Y llevó a que más de 100 personas fallecieran por el frío en Texas, un estado que no ve ese cambio extremo de climas. Hemos hablado mucho de la temporada de incendios y cómo ahora mismo está afectando la costa oeste de Estados Unidos y más allá. Pero al otro lado del país, en la costa este, la preocupación es por otra temporada. La temporada de huracanes comienza alrededor de finales de mayo y se extiende a finales de noviembre, pero la actividad más activa resulta ahora. Y una de las preocupaciones más grandes de Robert es el efecto de estos huracanes más allá de Estados Unidos continental. Porque también afecta a los territorios que pertenecen a Estados Unidos, como el Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, que es tal vez el caso más célebre del cambio climático. El mayor huracán jamás registrado en el Atlántico continúa su senda de destrucción en Puerto Rico. Sabemos que el 100% de la isla no tiene electricidad y según la alcaldesa de San Juan, así permanecerá de 4 a 6 meses. En 2017, el huracán María y el huracán Irma azotó a la isla. Murieron casi 3,000 personas y el huracán María, el más fuerte de los dos, dejó a 3,5 millones sin electricidad. 11 meses después, la red eléctrica fue supuestamente restaurada, pero ahora, tras casi 4 años, la red eléctrica sigue frágil y depende mucho de combustibles fósiles. Con lo cual, con esta nueva temporada de huracanes que vamos a ver este año, en caso de que la proyección, la trayectoria de un huracán categoría 5 azote a la isla, vuelve otra vez a retroceder en algún progreso que se haya visto en los últimos 4 años. Después del huracán María, 130,000 personas se fueron de Puerto Rico. Y este no es un caso aislado. Cada vez más personas dejan sus hogares huyendo de los efectos del cambio climático. Además de la delincuencia, además de la corrupción rampante en Centroamérica, la razón por la cual muchas personas, la mayoría de ellos campesinos, caminan desde su país, todo México, hasta llegar a Tijuana, es porque el cambio climático los ha llevado a eso. Incluso existe un término para esto, migrantes climáticos. Son personas que terminan abandonando sus hogares producto de cambios en el medio ambiente que afectan su calidad de vida. El calentamiento global tiene una serie de efectos. Acelera el deshielo, aumenta el nivel del mar, contribuye en su acidificación, afecta la biodiversidad y el ciclo del agua, haciendo que la tierra sea menos fértil. También juega un rol importante en los fenómenos meteorológicos extremos. En la práctica, esto lo vemos en escasez de agua y sequías que ya han desatado olas de migración desde Centroamérica. También lo vemos en la cada vez más fuerte temporada de huracanes. Todo es una amalgama de situaciones que parten precisamente de una raíz que es el calentamiento global. El año pasado se registraron más de 30 millones de migrantes climáticos en el mundo. Eso es más que la población total de las 15 ciudades más grandes de Estados Unidos. El informe científico que se publicó esta semana del IPCC, un organismo de las Naciones Unidas, dejó muy claro que la crisis climática no es algo del futuro, sino que ahora mismo estamos viendo sus efectos. Lo que deja claro este informe es que el ser humano ha tenido un papel innegable en el calentamiento de la atmósfera, el océano y el suelo, llevando al mundo a una subida de temperatura sin parangón. Además, muchos de los efectos del calentamiento global, especialmente en los océanos y las zonas polares, son irreversibles para los próximos siglos o milenios. El reporte, escrito por 234 científicos que se basaron en más de 14,000 estudios, dice que si el mundo continúa con estos niveles de contaminación, a partir de 2030 es probable que la temperatura mundial suba 1,5 grados Celsius. Aunque suene poco, tiene efectos devastadores porque estamos viendo que los polos se están derritiendo, el nivel de las aguas también está subiendo. Y eso no se puede detener, solo se puede desacelerar.
Si para 2050 se eliminan las emisiones netas de carbono en todo el mundo, todavía hay una posibilidad de quizás alcanzar la meta del Acuerdo de París, que es limitar el calentamiento a muy por debajo de 2, pero preferiblemente 1,5 grados centígrados. Va a ser muy, muy difícil, y aunque no se logre, cada centésima de grado que evitemos aumentar importa. Es importante no solamente apuntalar al problema, porque siempre nos enfocamos en que está el problema. Y sí, no podemos hacer caso omiso a un problema latente y que lo vemos todos los días. Por eso también hay que proveer las soluciones. ¿Y cuál podría ser esa solución? El de conminar a los gobiernos a que hagan una transición de un futuro de energía 100% limpia y que tengamos comunidades libres de contaminación, modernizar nuestra infraestructura para que precisamente las comunidades sean más resilientes al cambio extremo. Y otro punto muy importante, Silvia, que vale la pena destacar. La justicia ambiental también es justicia racial, porque las comunidades más desfavorecidas, de bajos ingresos, son las más afectadas, las más perjudicadas por la contaminación y el desastre climático. ¿Cómo nos podemos asegurar que las personas de sectores más vulnerables puedan ser parte de las soluciones al cambio climático? Para mí, una de las situaciones más preocupantes es dejar a la comunidad hispana en particular, dejarla rezagada a medida que ya vamos cambiando nuestra mentalidad con respecto a las alternativas de energía. Porque si bien es cierto que ya tenemos la tecnología que nos podría ayudar a hacer esa transición de energía sucia, como por ejemplo la quema de carbón, la quema de gas natural o de petróleo, y vemos que muy pocas personas pueden tener acceso a paneles solares. Entonces, la importancia para mí es que puedan tener subsidios para, uno, tener tecnología de energía limpia en sus hogares, pero también que puedan transicionar a vehículos de cero emisión. La semana pasada, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para acelerar esta transición. El objetivo es que para 2030 la mitad de todos los autos nuevos en venta sean de cero emisiones. Sin embargo, estos vehículos no son baratos. Un Tesla es un vehículo costosísimo. Es decir, muy pocas personas tienen acceso a ese tipo de tecnologías, con lo cual para mí es importante que los hispanos tengan acceso, no solamente si ellos optan por comprar un automóvil de emisión cero, el transporte también que sea de emisión cero, pero para eso se requiere de una voluntad política a nivel federal, a nivel estatal, a nivel regional, para que nuestras comunidades, que ya de por sí están sobrecargadas con los efectos del cambio climático, puedan tener acceso, como cualquier otra persona, a tecnologías limpias que nos ayuden precisamente a mitigar un poco el efecto del cambio climático. Cuando hablamos de la Tierra como planeta, como nuestro hogar, nos referimos inmediatamente a la naturaleza y hablamos de las especies, por supuesto, pero muy pocas veces pensamos en nosotros mismos como habitantes de ese planeta y nuestra relación con otros seres vivos en nuestro planeta. Y muchas veces nos centramos, por ejemplo, en el tema del reciclaje, que es importante, indudablemente. El reciclaje es supremamente importante porque nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Sin duda, las acciones individuales que podamos tomar para mitigar los efectos del cambio climático tienen una incidencia, pero la situación exige que se tomen medidas a nivel público y colectivo. Mientras que es importante tomar acciones a nivel personal, nosotros tenemos el poder de exigirle al gobierno de que ellos rindan cuentas y que tomen acciones concretas precisamente para frenar el cambio climático. En el hilo somos Daniela Alarcón, Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Elías González, Desiree Yepes, Inés Renique, Paola Leang, Xochitl Fabián y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Gracias a quienes se han unido a Deambulantes, nuestras membresías.
Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en la comunidad latina en Estados Unidos y en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en elhilo.audio/apóyanos. Muchas gracias. Y para estar al tanto de las noticias más importantes de la región y de cómo se desarrollan esta y otras historias que cubrimos, síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentras como El Hilo Podcast. Soy Eliezer Budasó. Y yo soy Silvia Viñas. Gracias por escuchar. Vuelta en el